Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad resolvemos la pregunta número 25 del examen de matemáticas del proceso de admisión de la U 2017-1. ¿Sí? Tenemos entonces el enunciado de la pregunta 25. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente, ahí está. En la figura se tiene una plataforma rígida ABCD en forma de trapecio, tal que AB es igual a DC, es igual a 2 veces BC y eso es igual a 20 centímetros y una cuerda AP. Ahí está la cuerda, ahí está la plataforma. Cálculo en centímetros dice la longitud recorrida por el extremo P, dice, ¿no? Ahí está. Hasta que haga contacto con DC. Dice, sabiendo que AP es 40 centímetros, una cuerda AP es 40 centímetros, ahí está. Bien. Entonces, antes de darle solución a esta pregunta 25, vamos a entonces explicar un ejemplo práctico aplicativo relacionado a esta pregunta. Hablaremos un poquito de fútbol. Entonces, para explicar nuestro ejemplo. Bien. Hablaremos sobre hablaremos sobre el momento de disparo. El momento de disparo, ¿sí? De un balón de fútbol, ¿sí? Y trataremos de calcular la longitud recorrida por el botín de un jugador de fútbol al momento de disparar un balón. Porque si se dan cuenta, aquí en nuestro problema lo que va a hacer ese extremo P es algo muy parecido a lo que haría un botín de un jugador de fútbol, ¿no? Cuando patea un balón, ¿no? Va a recorrer entonces un arco o varios arcos de circunferencia. Acá va a ser algo muy similar. Entonces la pierna, en realidad el botín del jugador de fútbol va a recorrer entonces arcos de circunferencia. ¿Cómo? Así, lo explicaremos de esta manera. Tomaremos entonces para nuestro ejemplo un balón de fútbol. ¿Sí? ¿Cuál? Este de acá. ¿Sí? El que tenemos aquí. ¿Se dan cuenta? Este es un común y silvestre balón de fútbol. ¿Sí? Pero no es cualquiera, ¿no? Miren. Es Telstar. ¿Sí? Telstar, el balón oficial entonces del Mundial Rusia 2018, que ya pasó. Entonces vamos a explicar el momento en el que un jugador de fútbol dispara este balón. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces el recorrido de su botín al momento de disparar, ¿no? ¿Está? Nos ponemos entonces en posición con la pierna izquierda hacia un lado y la pierna derecha hacia este otro. Y simularíamos lo que hace el jugador de fútbol cuando va a disparar. Entonces va a disparar con la pierna derecha en este caso, para mí, ya que soy diestro. Entonces haré este movimiento con la pierna, si se dan cuenta, y procedo con patear el balón. Muy bien, entonces calcularemos el recorrido del botín de ese jugador de fútbol en el momento del disparo. ¿Sí? Entonces vamos a la pizarra, aquí. ¿No? Entonces nuestro ejemplo es el recorrido del botín en el disparo. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos jugador de fútbol, su pierna y su botín. Ahí está. El punto P de su botín va a hacer este recorrido. ¿Sí? Va a llegar hasta la superficie, punto S. Va a continuar. Una vez que ya agarró el balón,
¿sí? Una longitud L1 hasta P', y luego otra longitud L2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hay un ángulo aquí, dado que está ciertamente inclinado la rodilla. Hay un ángulo beta acá, ¿no? Hay un ángulo beta, ¿sí? Que va a recorrer una vez que ha llegado la parte superior, ¿no es cierto?, de su pierna. Entonces la parte inferior nada más recorrerá ese ángulo beta, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, terminar con el momento del disparo del balón, ¿sí? Entonces tenemos dos longitudes de arco de circunferencia, L1 de P a P' y de L2 de P' a P'. Ahí está, ¿sí? Entonces estamos tomando estos arcos desde este centro O para toda la pierna hasta el botín con un radio R1, ¿sí? Y para la parte inferior desde la rodilla hasta el botín, un radio 2 nada más, ¿sí? Y un centro O' desde la rodilla. Nada más. Entonces la longitud del recorrido será la suma de los dos, ¿no? L1 más L2 nada más. Entonces, ¿cómo encontramos esa longitud recorrida total? Simplemente recordando el concepto de longitud de arco de circunferencia, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Así, longitud de arco de circunferencia, entonces será igual a radio por ángulo θ en radianes, ¿sí? El ángulo en radianes recorrido desde el centro, ¿no? Ahí está. Entonces, L es R por θ en radianes nada más. Entonces, suponiendo de que alfa y beta, ¿no es cierto?, están en radianes, entonces simplemente multiplicamos radio R1 para L1 por alfa y radio R2 por beta nada más para la longitud L2. Y lo sumamos. Y esta sería entonces la longitud recorrida por el botín. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, entonces he aplicado el ejemplo práctico aplicativo. Vamos entonces a la solución de nuestra pregunta 25. Ahí está. Esta es nuestra plataforma rígida, es lo que nos dice. A, B, C, D en forma de trapecio. O trapecio isósceles, ¿no? Regular. ¿Sí? Es un trapecio isósceles y rígido, dice, ¿no? Ahí está. El trapecio rígido, ¿no? Bien. Tenemos una cuerda que va desde el punto A a P, perpendicular a esta superficie vertical, donde está empotrado, dice esta plataforma rígida, ¿no? ABCD. ¿Sí? Entonces quieren saber, si es que suelto este punto, qué longitud total recorrida habrá hecho ese extremo P. Que la cuerda P, porque esta es una cuerda, mide 40 centímetros nada más. Sabemos que AB es 20 centímetros, BC es 10 centímetros, DC es 20, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dicen de que AB es 2 veces BC, ¿no? Ahí está. Entonces tendremos tres longitudes aquí de arco de circunferencia. En la primera longitud, que va desde P hasta P', con el ángulo de 36 grados, ¿correcto? Porque sabemos que como este es 90 grados, ¿sí? 90, 90, 54, 36 grados acá, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Luego lo convertiremos a radianes, ¿no? Porque esto, como sabemos, está en grados hexagesimales. Luego tendremos la longitud L2, que irá barriendo este punto P' hasta la posición P', ¿no es cierto? Pero ahora tomando como centro O',
¿Sí? Porque recuerdo que esta es una plataforma rígida. Entonces, aquí es el nuevo centro O'. Entonces el radio va a ser 10, no, perdón, el radio va a ser 20 acá, ¿no? ¿Sí? 20 más 20, 40, ¿no? ¿No es cierto? De esta cuerda. Bien, con el ángulo ahora 54 grados, ¿no? Hay que recordar que acá hay paralelas. Entonces 54, 54, 54, ¿no? ¿Sí? Muy bien, por estas paralelas, BC y AD paralelas. Bien, es un trapecio. Luego tendremos la longitud de arco de circunferencia L3. Pero ahora, ya que esta es una plataforma rígida, entonces nos quedará simplemente 10 centímetros de la cuerda. Y ahora nuestro nuevo centro será C, que será O'B'. La cuerda irá desde P' a P3'. ¿Sí? Bien. Pero ahora nuestro nuevo radio ahora será 10, ¿no? 10, nada más, desde O'. Y nuestro ángulo será 54 grados. Como sabemos, paralelo, paralelo, 54 grados sexagesimales. Muy bien. Entonces, lo único que nos faltaría simplemente sería convertir, ¿no es cierto?, grados sexagesimales a radianes, nada más. ¿Sí? Porque el radio ya lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito cómo convertir entonces ángulos de grados sexagesimales a radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una equivalencia muy sencilla. Hay que recordar entonces de que ya sea x el ángulo en radianes que necesitamos, entre será igual al ángulo y en sexagesimales multiplicado por pi entre 180. Nada más. Esa sería simplemente la fórmula, ¿no? Si aplicamos esta fórmula para nuestros grados decimales y podemos convertirlo en radianes. ¿Ya está? Entonces procedemos. Longitud 1 será 40, que es el radio, ¿no? Es el radio multiplicado por el arco, ¿no? El ángulo alfa, nada más, en radianes, ¿no? No hay que olvidar esa fórmula, ¿eh? 40 por, en este caso 36 por pi entre 180. L12 será 20 por 54, 380 por pi. L3 será 10 por 54, 180 por pi. Entonces, empezando a utilizar, simplificamos, ¿no? 0, 0 se va, 36, 18, te queda 2 nada más acá. ¿Sí? Acá sería entonces 2 por 4, 8 pi, ¿no? 8 pi. Aquí será 54, ya 0, 0 se va, 54, 18 sería 3, 3 por 2, 6, 6 pi. Acá será 0, 0 se va, 54, 18, 3, sería 3 pi, ¿no? Entonces 8 más 6, 14 más 3, 17 pi. Ese sería entonces la suma total, ¿no? L1 más L2 más L3. Esa sería entonces nuestra respuesta. 17 pi. ¿Qué cosa? Centímetros, ¿no? En centímetros. Ahí está. Bien, entonces hemos llegado a la respuesta 17 pi. Como vemos, la respuesta de la pregunta 25 es 17 pi. Bien, entonces hemos llegado a la parte final del presente video. Será entonces hasta el próximo video. Nos vemos, cuídense.